Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y hoy veremos el capítulo 14. A este capítulo yo le he dado por título Dios anticipa eventos finales de la semana 70. Y esto lo encontramos en los 20 versículos de ese capítulo 14 y lo vamos a leer en la Reina Valera 1960 y dice así. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendímialas los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Luego de mostrar a dos personajes que surgirán a mitad de esos 7 años, que junto a Satanás conformarán una imitación diabólica de Trinidad, y que Juan presentó como dos bestias que surgen del mar y de la tierra. La primera bestia es el anticristo que se autoproclama Dios en Jerusalén. Y la segunda bestia es el falso profeta, quien promoverá el culto al anticristo, forzando a todos a definirse por medio de una decisión irreversible y que será sellada por medio de una marca en la mano o en la frente. Ahora Juan
abrirá un nuevo paréntesis panorámico mostrando a los 144,000, a 3 ángeles y a la hoz aguda que se usará en la batalla de Armagedón. Un paréntesis previo a narrar los eventos de los últimos 3,5 años. Dice el versículo 1: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. La escena aquí nos muestra a Jesucristo rodeado por los 144,000 sellados, que ya cumplieron su misión y sobrevivieron hasta la segunda venida de Cristo. Esos 144,000 sellados antes de las trompetas ahora escoltan al Cordero al final de la semana 70. Del contexto, Monte de Sión es sinónimo de Jerusalén, la ciudad santa o la ciudad de David. Eso lo vemos en Salmo 48, 1 y 2, Isaías 24, 23 o Joel 2, 32. Es una visión anticipada del inicio del reino de Cristo luego de Armagedón. Y continúa el versículo 2: Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Estando en esta escena terrenal, Juan escucha una voz venida del cielo, un cántico imponente, ensordecedor, pero a la vez bello y armonioso. Eso nos recuerda el cántico de redención de los redimidos del capítulo 5. Es importante notar las figuras del lenguaje. ¿Cómo? Para interpretarlas correctamente. Dice el versículo 3: Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Juan presenta aquí el escenario celestial de donde vienen esas voces, y este coincide con la descripción del trono de Dios hecha en el capítulo 4. Ningún ángel podía cantar el cántico nuevo o cántico de redención, pues para hacerlo debía ser redimido por la sangre de Cristo. Quien sabe y canta ese nuevo cántico es la iglesia glorificada de Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Pero aquí, ante el trono, ya hay otros salvos. Eso lo vimos ya en Apocalipsis 6, 9 y 11. Y dado que quien canta aquí lo hace ante los 24 ancianos, no podría ser la iglesia del capítulo 5. Entonces, lo más probable es que estos sean los salvos de la tribulación. Los 144,000, aunque no saben el cántico de redención, lo pueden aprender, pues cumplen el requisito necesario, haber creído por fe en Jesucristo. Versículo 4: Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí ni se alaba el celibato, ni se acusa al sexo de ser en esencia malo. Habla de hombres que no son reprochables, incluso en asuntos sexuales. Por lo que dice luego, se entiende que habla de virginidad espiritual. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Según esto, los 144,000 serán los primeros redimidos en esos 7 años. Significa que los 144,000 tuvieron que creer por fe antes de ser sellados. Habla de hombres fieles que buscaron imitar la conducta de Cristo, que cumplieron su misión no solo con palabras, sino con su testimonio. Primera Juan 2:3 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 5: Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Para compartir el evangelio, los 144,000 necesitaban tener credibilidad. Y la Biblia nos enseña que para que eso suceda, se necesita veracidad e integridad. Vamos a Efesios 6:14, dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí vemos veracidad e integridad, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 6: Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra,
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este primer ángel vuela en el cenit del primer cielo, o sea, el cielo más cercano a la tierra en la concepción hebrea. Y ese mensaje es específico para los incrédulos de la gran tribulación. Ningún otro ser en el universo fuera de ellos necesita salvación urgente. Desde esa alta posición logrará que todos escuchen el Evangelio eterno, sin discriminación, ni social, ni cultural, ni intelectual, ni racial, ni étnica, ni geográfica. Es un esfuerzo final para que ningún incrédulo pueda apelar ignorancia del Evangelio, pues frente al Evangelio de salvación, el incrédulo tiene dos opciones. Lo rechaza y continúa bajo condenación, o lo acepta y recibe salvación. Juan 3:18 dice claramente, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Enfrenten ahora el juicio divino conscientes que ustedes lo rechazaron. Ustedes decidieron jugar con fuego y ahora están a punto de quemarse. Eso nos recuerda las palabras de Josué al pedirle a Acán confesar su pecado previo a su juicio. Eso está en Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Para toda esa inmensa multitud de incrédulos, el juicio es inminente. Si ya aceptaron la marca de la bestia, tomaron una decisión irreversible. Ellos experimentarán que no existe poder que los libre de la ira de Dios. Y si aún no tienen el sello de la bestia, les queda poco tiempo para poder creer en Cristo. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Juan observa un segundo ángel que informa brevemente una terrible noticia. En Apocalipsis 17 y 18 veremos con mucho más detalle a qué se refiere con la caída de estas dos Babilonias. La primera Babilonia, la grande, es esa falsa religión que adorará al anticristo. Y la segunda, la gran ciudad de Babilonia, es el eje político y económico mundial del anticristo. Todo el poder de la Trinidad diabólica es representado por Babilonia. Simboliza la más profunda corrupción que el mundo haya podido conocer jamás. Desde ahí se gestionará el culto satánico, la marca de la bestia y el acoso comercial para todos aquellos que no reciban la marca. Su caída ocurrirá muy cerca del final de ese periodo de gran tribulación, considerando que los anuncios se hacen dentro de un paréntesis en la narrativa, debemos verlos como titulares anticipados de eventos futuros. Dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Juan ve a un tercer ángel con una grave advertencia para los incrédulos. El condicional indica claramente que muchos aún no han sido marcados. Si alguno, dice ese condicional. Eso nos ubica a inicios de ese plan diabólico para forzar a todos a decidir. Advierte de la consecuencia individual e irreversible de recibir la marca. Así como ninguno podrá apelar ignorancia acerca del Evangelio eterno, ninguno podrá alegar que recibió la marca de la bestia en ignorancia, sin desearla. Versículo 10. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Agrega que nada va a rebajar
o a diluir la intensidad de ese castigo eterno. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuándo es inscrito nuestro nombre en el libro de la vida? Al momento de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Continúa el versículo 10 y dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de juicio con fuego y azufre, donde Dios decidió acabar con 5 ciudades profundamente corruptas. Las más conocidas, por ejemplo, son Sodoma y Gomorra. Absolutamente todo lo que había ahí fue quemado hasta los cimientos. Génesis 19, 24, 25 y 28 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cimientos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Un sufrimiento indescriptible que tendrá un inicio, pero que no tendrá final. Es un sufrimiento eterno. Es una descripción explícita de la agonía permanente en el lago de fuego. Aquí la revelación deja de lado el lenguaje figurado y se vuelve más cruda, como lo podemos ver. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios no ha abandonado a sus hijos en medio de esa gran persecución. Ninguna maldad quedará impune. Y esos malvados que han perseguido a inocentes y les han dado muerte solamente por no ponerse la marca ni seguir al anticristo, finalmente van a pagar. Confíen, les está diciendo Dios. Dios no ha perdido el control. Satanás y la bestia no ganarán. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Para el salvo, morir podrá ser un evento doloroso, pero no es su final. Es una transición dichosa del sufrimiento a algo mucho mejor y eterno. La obra que cada uno hizo como salvo será evaluada y recompensada. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sabemos, todos los salvos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo y ahí nuestras obras como salvos serán evaluadas. Versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí se anticipa la vendimia o la cosecha de uvas que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Sigue la misma tónica de los mensajes dados por los ángeles anteriores, en el sentido que lo que anuncian son como titulares de eventos futuros. Nos muestra a Jesucristo en gloria y preparado para destruir al anticristo. El arma que el Cordero usará en la batalla de Armagedón será letal, una hoz aguda. Es decir, en otras palabras, y con una mejor traducción, una hoz afilada.
Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cristo vendrá en su segunda venida como Rey de Reyes y juez de ejecución. Y esto lo tenemos que tener muy claro. El mundo no necesita ser condenado porque ya fue condenado. Cuando alguien cree en Cristo, pasa del estatus legal de condenación a vida eterna. Pero si decide no creer, no está en un limbo legal. Su condición legal es condenado. Juan 5, 25, 27 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Jesucristo es quien presidirá el juicio y tendrá ángeles que lo apoyen. Uno de esos ángeles es el que trae la información y recomienda con esa gran voz que ya es tiempo, que la maldad ha llegado al colmo, pero él no inicia la vendimia. Él solo informa. El único que tiene la autoridad suficiente para dar inicio es Cristo. Al meter su hoz, señala el inicio de un proceso irreversible de juicio. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dicen los versículos 17 y 18 así. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también, y esa palabra es importante, una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Jesucristo no es el único que tiene una hoz afilada y lista. Jesucristo, como soberano, tiene ángeles que lo apoyan. Es interesante ver que estos dos ángeles salen hasta que Cristo da la señal. Son ángeles colaboradores preparados especialmente para este juicio. Ambos ángeles salen del santuario celestial a cumplir su misión como un equipo. La hoz afilada y el fuego son dos elementos necesarios para este juicio. Uno dice al otro, corta los racimos maduros, hablando de aquellos que han decidido rechazar a Jesucristo, mientras prepara el lagar, donde serán machacados eternamente. Es un lenguaje que se usa en forma de metáforas e incluso hay eufemismos. Y el eufemismo busca hacer más suave algo que normalmente sería más explícito. Joel 3:13 dice así, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos
por 1,600 estadios. El ángel con la hoz afilada ejecuta la matanza, producto de ese juicio. Es una descripción anticipada del horror que se vivirá en el Armagedón. Los detalles de esa batalla o juicio de Armagedón en el valle de Jezreel o en el valle de Josafat los veremos en el capítulo 19. Para hacer vino, los racimos son cortados con navaja y echados en un lagar. Luego las uvas que están en el lagar son aplastadas una y otra vez hasta vertir todo su líquido. Ahora imaginemos que los racimos son personas incrédulas que decidieron rechazar a Jesucristo y que el lagar es la ira de Dios. Los que sufrirán ese juicio serán machacados hasta verter toda su sangre. Detalla que las salpicaduras de sangre alcanzarán una altura de aproximadamente 1,8 metros. Y esa escena de juicio, guerra y sangre se extenderá por cerca de 300 kilómetros en el territorio de Israel. Eso abarca desde la frontera con el Líbano, por ejemplo, hasta antes de iniciar el desierto del Negev. Apocalipsis 16:16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora tratemos de hacer un resumen de todo esto que hemos visto. Como vimos, este capítulo es una especie de paréntesis en la narración cronológica de eventos del Apocalipsis. Se nos presentan de manera abreviada eventos de la gran tribulación. Son como titulares de noticias futuras. Vimos a Jesucristo luego de su gran victoria, que es futura para este momento, rodeado de los 144,000, y a los salvos de la semana 70, enseñándoles a estos un nuevo cántico que ellos no sabían, pero lo podían aprender. Aprendimos más detalles del carácter y convicciones de esos 144,000. Vimos un primer ángel asegurándose que todos en el mundo oigan el evangelio eterno. Un segundo ángel anunciando la futura caída del gran imperio del anticristo. Ya hemos visto que ese imperio no solamente será religioso, sino político y económico. Para ese momento, eso está en el futuro. Un tercer ángel mostrando el tipo de juicio que le espera a los incrédulos. Las palabras de aliento de Dios para todos los que mueren en Cristo también son bien importantes. Y hay una breve e impactante imagen de la terrible batalla de Armagedón, de lo sangriento que será esa batalla. Y eso, por supuesto, lo vamos a ver con mucho más detalle más adelante. Estamos, recordemos, a la mitad de los 7 años. Recién ha ocurrido la abominación desoladora. El anticristo se ha declarado Dios. Hay una religión para adorar al anticristo y todos los que deciden no seguirlo ni dejarse marcar están sufriendo una gran escasez económica porque no pueden ni comprar ni vender absolutamente nada. Todo esto son eventos de la segunda mitad de la semana 70. Todas estas escenas y anuncios anticipan lo que vendrá. Oremos. Señor, te damos gracias por todos estos detalles que Juan escribió y nosotros ahora los podemos estudiar y podemos ver el gran amor que tienes tú por la humanidad, para que incluso en los últimos momentos tú te asegures que todos puedan escuchar y todos puedan decidir, para que tu justicia sea perfecta, Señor. Gracias y oramos en el nombre de Cristo. Amén.